Ustedes saben que en algunos minutos se me olvida y ya he cometido ese error. Y vamos a esperar hasta las 9:05 para iniciar la clase, que ingresen más compañeros suyos. Valeria, ¿cómo te fue con el nemátodo? Ya, a todos les estoy preguntando lo mismo, así que no creas que solo eres solo tú. Eh, Fue difícil. En el quinto intento logré encontrar uno. Ah, pero bien igual. Bien, bien. Yo creo que esto, Sí. fíjense que tiene dos elementos importantes. El, al hacer varios intentos, el ir aprendiendo, ir descartando. Y es parte de un proceso, ustedes no se han dado cuenta, pero esto es parte del proceso del método científico a todo esto. De seguir probando, seguir experimentando, y no me cabe duda que cada vez que uno vuelve a intentar, vuelve a analizar, porque inconscientemente hace ese análisis, hace el análisis de qué me falló, qué tengo que cambiar, cuáles son, probablemente cambio el lugar de la Tierra, la coloco en otra posición, le coloco una luz, la coloco cerca de una fuente de calor. Voy probando y voy experimentando, si a la larga es parte de una experimentación que te va llevando a obtener un resultado. Así que es súper bueno. Y no es tanto el quinto intento, nosotros tenemos un récord, tenemos casos que superaron los 5 intentos. Hola, Romina. Bueno, aprovechando que ya hay un poco más de gente, voy a compartir la presentación del día de hoy. Y como ustedes saben, hoy vamos a saltar drásticamente, nos vamos a ir a otro grupo animal, y vamos avanzando en nuestra revisión de los distintos grupos de animales que se incorporan en este curso de zoología. Con nemátodos nosotros dimos un corte a los primeros organismos dentro de estos grupos de los protostomados, y recuerden que ahí estábamos viendo, hasta la semana pasada, fíjense, yo siempre parto por esta diapositiva. Hemos ido avanzando, pasamos cuando ingresamos a los protostomados, por los acelomados, donde nosotros revisamos a estos organismos que eran gusanos planos, donde la mayoría de ellos son parásitos, y solamente un grupo es de vida libre, que es el que está ahí contemplado en el dibujo, que son las planarias de la clase Turbelaria. Nos saltamos varios de los pseudocelomados, pues les dije que habían como 10 filum, pero nosotros no íbamos a mencionarlos todos, son demasiados y muchos de ellos son marinos. Así que nos concentramos en dos de los pseudocelomados. Uno fueron los rotíferos, que tienen importancia para nosotros porque son demasiado abundantes los cuerpos de agua y tradicionalmente los podemos observar en forma muy fácil. Y los nemátodos, que es lo que estaba consultándoles recién, que son estos gusanos cilíndricos. Y aquí viene una diferencia con el anterior. Los platihelmintos y los nemátodos son gusanos, ¿cierto? Organismo vermiforme. Aquí está este otro término, vermiforme con forma de gusano, con forma alargada. Sin embargo, los primeros, los platihelmintos, son gusanos planos, los nemátodos son reconocidos como gusanos cilíndricos. Otra diferencia con los nemátodos tiene que ver con la cubierta, esta protección, esa cutícula, el que les da una protección contra las condiciones medioambientales cuando viven en sistemas de vida libre, o también que les da una protección a los que son parásitos, que están en el interior de los organismos. Tienen sexos separados, ¿cierto? Y dijimos que tenían un solo grupo o una sola banda muscular que hace que generen ese movimiento como de látigo, porque solamente tienen músculo longitudinal. Esta semana vamos a avanzar hacia los grupos de animales celomados. Como ustedes se acuerdan, el celoma, nosotros hemos conversado ya de las clases anteriores, que es esta cavidad que se forma durante el desarrollo embrionario, que se forma a partir del mesoderma,
es decir, de la capa intermedia entre las dos capas del embrión, y este celoma tiene una función muy, muy particular. El celoma es esta cavidad que va a alojar a los órganos y que además va a estar tapizada por una serie de membranas, mesenterios que permiten protegerlos, separarlos y generar estos espacios donde vamos a alojar órganos y sistemas. Dentro de este grupo de los celomados, y que es muy, muy abundante, de aquí en adelante todos los animales que vamos a mencionar van a ser celomados. Vamos a partir con los más simples, que son los moluscos, como este caracolito que está dibujado ahí, y vamos a seguir hasta los anélidos, que son otro tipo de gusano cilíndrico, pero que a diferencia de ese nemátodo, este es celomado, tiene un celoma, tiene una cavidad, y como dice mi diapositiva, ¿cierto? Este celoma se formó por esquizocelia. Entonces vamos avanzando en animales protostomados de tipo celomado. Avancemos entonces con estos celomados. Como les dije anteriormente, aquí vamos a ver dos grandes grupos, moluscos y anélidos. ¿Cuáles son las características principales que nosotros podríamos mencionar de los moluscos? Primera característica, los moluscos se reconocen por la presencia de un cuerpo blando, un cuerpo que está totalmente como una almeja, como ese caracol, totalmente blando y que está en la mayor parte de los casos cubierto y protegido por una concha o valva. Pero es importante mencionar que no todos los moluscos tienen conchas o valvas. La gran mayoría puede tenerlos, pero en otros casos estas no están reducidas o se han perdido. Segunda gran característica, a diferencia de los anélidos, los moluscos no tienen anillos en su cuerpo y tampoco es evidenciable la metamería. Y la metamería, si ustedes se recuerdan, son la repetición de segmentos. Poseen un pie musculoso que les permite moverse. En la almeja, el pie es la lengüita que muchas veces la gente se come. En las machas pasa exactamente lo mismo. En el caracol, el pie es toda esta parte del vientre, ¿cierto?, con el que se mueve. De hecho, en el caso de los caracoles se llaman gasterópodos o gastrópodos porque ese nombre quiere decir que el pie está en la ubicación de la guata, del vientre, ¿cierto? ¿Qué más? Pueden respirar por branquias o por pulmones. Ah, porque todos aquellos moluscos que están en el ambiente acuático, sea mar o sea lagos y lagunas, van a tener branquias para respirar. Pero ese caracolito que anda paseándose en el jardín, esa babosa que anda en el jardín, tiene pulmones. Por ende, podemos encontrar los dos tipos de estructuras para el intercambio gaseoso. En relación a los anélidos dijimos que eran gusanos y su nombre, anélidos, viene de la palabra latina annulus. Y annulus significa anillo. Entonces, su principal característica, ¿cuál va a ser? La presencia de anillos. Todo su cuerpo está conformado por anillos, anillos que lo recorren. No tienen apéndices para moverse y por lo tanto se desplazan mediante contracciones musculares. Y aquí, como dije anteriormente, aparecen dos bandas de músculos, músculos circulares y músculos longitudinales, que le permiten a este gusano comprimirse y estirarse, como una lombriz de tierra. Cuando ustedes la miren la próxima vez moviéndose y desplazándose, se van a dar cuenta que se aflaca, se adelgaza, se comprime y se estira. Se comprime y se estira. Y eso lo hace con los músculos circulares que aprietan y las adelgazan y los longitudinales que estiran. Poseen una serie de cirros o setas que van incrustadas
distribuidas en esta superficie corporal y que tienen una función sensorial. Pero ojo, no todos tienen los cirrocisetas. En algunos grupos, como en las sanguijuelas, estas tienden a perderse. Y finalmente, la respiración fundamentalmente es cutánea a través de la piel, pero también podemos encontrar algunos de ellos que tienen branquias. Características en común entre ambos, las que colocamos aquí en rojo, ¿cierto? Ambos filum son celomados, son protostomados, tienen un sistema digestivo completo, eso quiere decir que hay una boca y hay un ano. Y tienen un sistema excretor, que puede ser bastante primitivo, simple, pero ya está presente este sistema excretor. Vamos a partir con los moluscos entonces, en mayor detalle. Los moluscos son uno de los grupos más abundantes del planeta. Fíjense que esta gráfica muestra la historia evolutiva de los moluscos. ¿Cuándo aparecen? En el Precámbrico. Son tan antiguos que los moluscos estuvieron incluso antes de la aparición de los dinosaurios. Estos gráficos van mostrando que de un ancestro, que es el que está dibujado ahí de tipo plano con una conchita, perdón, voy a volver atrás, empieza a diverger, van originándose todos los moluscos que conocemos hoy en día. Cada rayita va indicando que a partir de este ancestro que se originó en el Precámbrico, hubo un grupo de moluscos que dio origen a la clase Caudofoviata, presente hasta hoy en día. Como la barrita, esta rayita, es tan angosta, me está diciendo además que los Caudofoviata son tan pocos que se originaron pocas especies y no avanzaron, no aumentó la cantidad de especies con el correr del tiempo. Se mantuvo, así que hasta el día de hoy son muy pocos los Caudofoviatas. La siguiente clase, Solenogastra, también se origina en el Precámbrico, pero sigue siendo muy pocos los que viven hasta el día de hoy. A diferencia de Poliplacófora. Poliplacófora, si ustedes se fijan en esta gráfica, nos está mostrando que se originan en el Precámbrico, empiezan a aumentar, ya en el Mesozoico, la barra se nos ensancha, hay una gran cantidad de especies que siguen aumentando hasta el Cenozoico y hoy en día en el presente podemos encontrar muchas especies de Poliplacófora. Escafópoda, muy poquitos, prácticamente no avanzaron y no se originan en el Precámbrico, sino que a partir del Paleozoico. Bivalva. La clase bivalva indica que hay una gran diversidad al día de hoy. Cefalópoda, los pulpos y calamares, se originan en el Paleozoico, aumentan durante el Mesozoico, pero disminuyen. Recordar que en las historias primitivas y de la prehistoria se aparecen estos calamares y pulpos gigantes que muchos de ellos se extinguen y llegamos a las especies actuales. Por eso esta barra se enangosta hasta el presente. Gastrópoda, una gran proliferación hasta el día de hoy, probablemente los más abundantes. Y monoplacófora, ¿cierto?, que tuvo su época de apogeo en el Paleozoico, pero se fueron extinguiendo y quedaron muy pocos al día de hoy. En los moluscos hay cerca de 50.000 especies y unas 35.000 especies que son fósiles. Para el hombre los moluscos son muy importantes y eso tiene que ver con la tarea que van a desarrollar, porque los moluscos tienen importancia económica. Tienen importancia porque los comemos, los consumimos, son fuente alimenticia de muchas poblaciones, pero también pueden causar daño a embarcaciones, ya que algunos de ellos horadan, se comen la madera de los barcos, de los botes y causan daño a estas embarcaciones. ¿Cuáles son las aportaciones biológicas de los moluscos? Bueno, en los moluscos aparecen órganos para respirar. Dijimos que aquí ya teníamos estas branquias o estos primeros pulmones.
se estructura un sistema circulatorio que en la mayor parte de los más primitivos o los más antiguos va a ser de tipo abierto, pero solamente en los cefalópodos va a existir un sistema circulatorio de tipo cerrado. ¿Han escuchado este término de abierto y cerrado para el sistema circulatorio? ¿Sí o no? Perdón, ¿me dijo abierto? ¿Sí? Cre- mm, Pensaba. Mm, Creo, aunque recuerdo algo sobre de que había uno donde la sangre estaba diferenciada en sangre y linfa y otro donde había hemolinfa. ¿Era eso? Sí. Hay que recordar, esto es por ejemplo, nosotros seres humanos y los vertebrados tenemos un sistema circulatorio cerrado. Cuando nosotros decimos que cerrado, nos imaginamos que comienza en un punto, da la vuelta, hace todo su recorrido y termina en ese mismo punto. Genera un circuito cerrado, como los circuitos eléctricos también, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de inicio en el caso de los vertebrados? El corazón. La sangre comienza, sale, circula y vuelve. En el caso nuestro es un sistema doble, ¿cierto? A esto le llamamos un sistema circulatorio cerrado, que se inicia en un punto, recorre y vuelve a ese punto de origen. Cuando hablamos de un sistema circulatorio abierto, pensamos en una circulación que se inicia en un punto, recorre y cae a una laguna celómica. Y de ahí no vuelve a conectarse con el punto de inicio, es decir, quedó abierto. Y esa sangre tiene que pasar por esas lagunas, ser recogida y volver a empezar. Esa es la diferencia entre un sistema cerrado y un sistema abierto. Entonces, todos los moluscos en general tienen un sistema circulatorio abierto, pero los cefalópodos tienen un sistema circulatorio cerrado. Todos los moluscos poseen un manto carnoso que envuelve al cuerpo y que es el encargado de secretar la concha. Tienen estructuras especializadas para alimentarse, por ejemplo, la rádula, que es una lengua dentada que está presente en los gastrópodos o gasterópodos, y la presencia del pie muscular que les permite moverse. Y aparecen ojos, estructuras que le permiten recibir, ¿cierto?, las señales luminosas, pero también generar imágenes de su medio externo. ¿Qué más pasa con ellos? En cuanto a la alimentación, podemos encontrar dentro de los moluscos todos los tipos de alimentación, desde herbívoros, carnívoros, depredadores, filtradores e incluso parásitos. Son capaces de vivir tanto en ambientes terrestres, marinos y dulceacuícolas. Pueden vivir enterrados en la arena como formas bentónicas, nadando en las columnas de agua como formas pelágicas o perforando, como les dije, ya sea rocas o madera. Vamos a ver un videíto que espero que se cargue para que nos explique, siempre se demora en cargar el internet, algunas otras estructuras de los moluscos. Dijimos que el manto, que es esta estructura que está acá, una capa carnosa, va a ser la encargada de producir la concha. El manto también es el que produce las perlas, por ejemplo, en las ostras. A partir del manto, entonces, nosotros somos capaces de ir generando, en el caso de los moluscos, toda esta estructura de protección que está conformada por distintas proteínas y que va a constituir la concha de los moluscos. Voy a retroceder un poco para ver por qué mi video no lo está cargando.
No quiere cargar mi video. Bueno, vamos a continuar y el video lo voy a subir a la clase. En relación a las características de los moluscos, fíjense que aquí tenemos una estructura anatómica de un caracol. Un clásico gastrópodo. Recordar que este se llama clase gastrópoda porque el pie se ubica en posición gástrica. Gastrópoda. Aquí está el pie, ¿cierto? Un pie de posición gástrica. Un pie que es una estructura muscular y que le permite moverse y desplazarse. Estos moluscos son hermafroditas. Eso quiere decir que posee las estructuras reproductivas tanto masculina como femenina. Dijimos que tenía un sistema digestivo completo, que se inicia en la boca, que recorre el cuerpo y que termina en un ano. Estructuras sensoriales que le permiten percibir el entorno, como los ojos, y estructuras táctiles u olfatorias, como el segundo par de tentáculos. El cuerpo del caracol está enrollado, ¿cierto?, en el interior de la concha, que es secretada por el manto. Tenemos sistemas excretores y sistemas circulatorios. Para alimentarse, nuestros moluscos van a utilizar distintas estructuras. Por ejemplo, el caracol anterior tiene una rádula. Voy a devolverme. Una rádula, que es una lengua dentada que está al interior de su boca y que le permite ir raspando el alimento. Aquí hay un esquema que me muestra la rádula y si ustedes se fijan es una lengüita llena de dientes con la cual el caracol va raspando todo lo que va a ser su alimento. Puede llegar a tener 250.000 dientes y le permite raspar, perforar y cortar. Eso los hace tan eficientes para comerse las plantas de los maceteros y los jardines, de las casas de ustedes y de todas partes. No todos los gastrópodos, no todos los moluscos, perdón, mejor dicho, se alimentan en base a la rádula. Hay otro grupo de moluscos que son filtradores. Fundamentalmente los moluscos filtradores se encuentran dentro de los bivalvos. Bivalvos, que es la clase que se compone de aquellos moluscos cuyo cuerpo está encerrado en dos valvas o dos conchas. En ese caso, el bivalvo filtrador tiene un par de sifones que le permiten ingresar agua, ¿cierto? Inhalar agua que va a pasar por sus branquias y esa agua que está llena de fitoplancton y zooplancton va a ser filtrada. Por lo tanto, ahí con mucosidad se va generando un cordón alimenticio que es movilizado hasta ingresarlo a la boca. Una vez que se alimenta, bota los desechos por el sifón exhalante y por el sifón exhalante también bota el exceso de agua que ingresó. Ingresa agua, la filtra, recoge su alimento, aprovecha de oxigenarse y bota el exceso de agua con los desechos de su proceso de alimentación. Fíjense además que este bivalvo también tiene un pie con el cual se puede mover, se puede enterrar en la arena y tiene un viso, que son esos como pelitos que en los choritos y en las cholgas se ven muy claramente, que son los que le permiten fijarse y adherirse a las rocas. Entonces, tenemos distintas formas en las cuales se pueden alimentar nuestros moluscos, ¿cierto? Y dicho sea de paso, en el caso de los pulpos y los calamares tienen un pico córneo como si fuera de pájaro, con el cual atrapan y ingresan el alimento, que pueden ser peces, otros pequeños crustáceos,
otros moluscos a su interior, a su boca y a su sistema digestivo. El sistema circulatorio que mencionamos hace un rato. Dijimos que en el caso de los moluscos puede ser abierto o cerrado. Abierto como en una almeja, que es un bivalvo, ¿cierto? Donde este circuito, si ustedes se dan cuenta, queda abierto, cae a lagunas, ¿cierto? Celómicas. O cerrado, como en el caso de un cefalópodo, donde nuestro circuito se inicia y termina en ese corazón. Eso también es importante para nuestro proceso de evolución dentro de los grupos animales. Fíjense que hasta este minuto no habíamos hablado de sistema circulatorio cerrado. Estábamos con sangre, estructuras que le permitían el intercambio fundamentalmente a nivel del tegumento, pero aquí ya empezamos a encontrar sistemas mucho más estructurados. En la reproducción, los moluscos son dioicos o hermafroditas. ¿Se acuerdan que lo mencionamos tiempo atrás? Dioicos quiere decir que tienen sexos separados, pueden haber machos y hembras, o pueden ser hermafroditas. Por ejemplo, en los pulpos podemos encontrar pulpos machos, pulpos hembras. Pero en el caracol, este caracol de tierra de jardín, encontramos un animal que posee los dos aparatos reproductivos y por lo tanto es hermafrodita. Dentro de los sistemas reproductivos podemos encontrar aquellos que fundamentalmente son los más primitivos y los marinos, que van a pasar por estadios de larva. Las larvas pueden ser de tipo belíger o, no está dibujado aquí, o trocófora. Aquí está, trocófora. Eso quiere decir que a partir de este huevo que se produce tras la fecundación, el futuro molusco pasa por estadios de vida libre, donde esta larva nada, se mueve dentro de la columna de agua, alimentándose y empieza a transformarse, a metamorfosear hasta dar origen a un individuo adulto. En el caso de los gastrópodos, como los caracoles, no tenemos estas etapas planctónicas de larva. Acá lo que nosotros observamos es que del huevo se origina un pequeño juvenil que va a ir creciendo hasta transformarse en adulto. Por eso es importante mencionar que aquí hay diversas formas de reproducción. Dentro de los moluscos hay 8 clases, Phylum Mollusca, más sus 8 clases taxonómicas. Sin embargo, 5 son las más conocidas por nosotros, así que vamos a concentrarnos en esas 5 que están dibujadas en esta lámina, y las otras 3 las vamos a mencionar en la siguiente lámina bien rápido, pero las vamos a dejar ahí sin mayor detalle. ¿Por qué estas 5 son tan importantes? Fundamentalmente, si ustedes se fijan en las imágenes, son las que son para nosotros de importancia económica, son las más abundantes, son las que podemos encontrar mucho más fácil y más rápido en los distintos ambientes. ¿Cuáles son nuestras clases? Clase bivalvia, cuyo nombre quiere decir que está compuesto por 2 valvas o 2 conchas. El dibujo de arriba muestra una almeja. Además, eso nos indica que esta clase bivalvia, ya que tiene sus sifones, es una clase que se alimenta mediante filtración. Son filtradores. Tiene su pie, como todo molusco, ¿cierto? Y su concha de protección. Clase poliplacófora. El nombre poli quiere decir muchas, muchas placas. ¿Por qué muchas? Porque tiene 8 valvas o placas. ¿Estoy en lo correcta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 placas o valvas en la parte, ¿cierto?, dorsal,
con un cinturón que la rodea. Siguiente clase, escafópoda. Clase escafópoda, que son los llamados moluscos con diente o colmillos. Tienen una concha alargada como si fuera un verdadero colmillo, ¿cierto? Y donde podemos encontrar muy pocas especies que viven sobre todo enterradas en la arena. Siguiente clase, gastrópoda, o según algunos libros de texto, escrita como gasterópoda, que se caracteriza por animales con un gran pie que está de posición ventral y una única concha que protege al resto del cuerpo. Siguiente clase, cefalópoda. En la clase cefalópoda hay al menos 3 tipos de animales distintos. Los pulpos, que no están en este dibujo, los calamares y los nautilus. Todos se caracterizan por la presencia de tentáculos y brazos. Ojo aquí, chicos, que los tentáculos son solo 2 en el caso del pulpo y 8 brazos. Y lo otro importante de la clase cefalópoda es este ojito, que si ustedes lo miran, parece el ojo de un mamífero, que es un ojo tan avanzado, tan evolucionado, que se parece mucho a los ojos de los vertebrados. ¿Cuáles eran esas otras 3 clases que yo dije que las íbamos a mencionar solamente, pero no vamos a entrar en detalle con ellas? La clase Caudofoviata, que son vermiformes. A estas alturas ustedes saben que cuando yo digo vermiformes quiero decir forma de gusano, alargada. Sí, ¿verdad? Miren, es alargado como un verdadero gusano. No tienen conchas, pero tienen su cuerpo cubierto con espículas que se incrustan en el manto. Espículas como espinitas, como las que vimos que tenía las esponjas. Presentan una rádula. Son excavadores, así que viven enterrados en la arena. Y el pie es un disco ciliado que se sitúa en la zona anterior y en la zona posterior, por ahí está el pie, ¿cierto? Van a tener una campana palear. Siguiente clase, Solenogastra, también vermiforme, sin concha, con espiculitas en el manto, sin la rádula, con un surco ventral que está rodeado de un pliegue y que los hace parecerse al resto de los moluscos. Y son parásitos, viven sobre nidarios y no tienen branquias. Y la última, monoplacófora, una única concha, ¿cierto? Formada como una placa, como si fuera un gorrito, y que presentan todavía metamería interna, mucha metamería. Ahí tenemos nuestras 8 clases de moluscas. Vamos a concentrarnos en las que dijimos que eran importantes para nosotros. Los poliplacóforas. Poliplacóforos también conocidos como chitones o quitones. También pueden encontrarlos escritos como quitón. Fíjense, siempre van a estar caracterizados por este cinturón y las 8 placas imbricadas. Imbricadas quiere decir una sobre la otra, formando como una verdadera armadura que le da movilidad. Estos son como los chanchitos de tierra, se pueden plegar, doblar y quedar hechos una bolita. Viven siempre adheridos al sustrato y son carnívoros. Se alimentan de otros organismos. Por eso ellos tienen aquí su boquita, ahí está su boca, con la cual se van a alimentar y van a comer todos los otros organismos que puedan ir encontrando. Sistema digestivo completo, la boca en un extremo, el ano en el otro. Para poder alimentarse también tienen una rádula, ¿cierto? Que ya dijimos que era esta lengua dentada que le va a permitir ir raspando.
¿Qué más vamos a destacar de ellos? Bueno, vamos a destacar que todo esto que se ve aquí como patitas o pelitos son las branquias que están saliendo, porque para poder respirar, hacer el intercambio gaseoso, lo va a hacer a través de branquias. Escafópodos dijimos que eran estos conchas colmillo, ¿cierto? Que viven en el submarinal, bentónicos, hasta una profundidad de 6.000 metros, y que viven enterrados, se entierran a través de estos pies musculares y se alimentan de detritos que van a ir captando y cubriendo con una mucosa para ingresar a la boca. Solo eso vamos a mencionar de los escafópodos. Gastrópodos. Gastrópodos decíamos que probablemente son los más abundantes y los más importantes. Hay más de 40.000 especies vivas, unas 15.000 especies fósiles. Aquí hay una lámina que muestra muchos de los que podemos encontrar en las zonas costeras. Si ustedes se fijan, aquí hay muchas especies, está escurra, está patela, está fisurela, están todas estas otras que yo me atrevería a decir que aquí hay una Nutella, y que se caracterizan por la presencia de esta concha, ¿cierto?, que protege al cuerpo, que es una única, esta posición del pie ventral, y que en el caso de los caracoles, de estos caracoles, el resto de las vísceras se van a enrollar al interior de esa concha y van a quedar protegidos en el interior. La torsión o este enrollamiento se cree que es un proceso que se ha dado con el correr de la evolución. Si ustedes se acuerdan, la primera lámina que mostré, el molusco ancestral, el primitivo que habría dado origen a todos los moluscos, se considera que es un animal de forma bilateral. Y el cual habría dado origen a este grupo en el cual se produce una torsión completa de los órganos que va ocasionando que los órganos queden al interior de la concha totalmente enrollados. Fíjense que la torsión hace algo bien entretenido, deja el ano que debiera haber quedado en el sector opuesto de la boca, lo tuerce y lo deja apuntando hacia adelante, en forma paralela a la boca. Aquí me muestra el arrollamiento en un caracol clásico y que me permite ver cómo este giro que se va produciendo, ¿cierto? Se produce en las etapas larvarias, que va a generar la torsión completa y va a incorporar entonces que todos los órganos queden ahí adentro enrolladitos y el ano se devuelve y apunta hacia adelante también. ¿Cómo se alimentan estos gastrópodos? Son muy voraces, son grandes depredadores que pueden alimentarse de otros organismos. Hay especies de caracoles que son capaces de comer, marinos, que son capaces de comer incluso a peces. Aquí hay un caracol que se está comiendo una lombriz de tierra. Y a medida que la va introduciendo en su boca, recuerden que con esta rádula la va a ir raspando y va a ir sacando cada partícula alimenticia. Dentro de los gastrópodos podemos encontrar herbívoros, aquellos que se alimentan de fango, micrófagos, carroñeros, que son capaces de comer material en descomposición, u otros que van comiéndose a otros organismos como los que están mencionados acá. Y la mención que hace aquí de Conus es un caracol gigante marino que genera una neurotoxina, es decir, tiene un veneno con el cual inyecta a las presas, principalmente peces, los deja inmóviles, y eso le permite empezar a ingresarlo lentamente a su boca para consumirlo. ¿Voy muy rápido?
¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, algunos detalles de la anatomía interna. Fíjense que aquí está comparado nuestro molusco primitivo que dijimos que era, ¿cierto?, con esta simetría bilateral, donde tenemos el digestivo completo, el sector de la branquia que se ubica en la cavidad paleal, que le va a permitir entonces el intercambio gaseoso, y toda la masa visceral, donde están todos sus órganos y sistemas cubiertos dentro de esa concha, que es de protección, estructuras sensoriales, los tentáculos, el que lleva el ojo, el tentáculo sensorial que va más abajo, la boca con su rádula. En la almeja, nuevamente tenemos la cavidad paleal, donde desemboca la branquia. Esta cavidad paleal le permite entonces que ahí entre agua, circule agua. Esa agua va a permitir, por una parte, oxigenar y por otro lado, introducir las partículas de alimento, ¿cierto? El pie con el cual se mueve, y en el caso de los bivalvos les permite nadar, como las almejas, los ostiones cuando flotan, o enterrarse en la arena. Tenemos el digestivo completo también con una boca, el ano, que va justo también a caer en esa cavidad paleal para que ese flujo de agua permita eliminar los desechos. Sistemas circulatorios, el manto que le ayudó a producir esa cubierta de concha. Nuestro caracol actual, que sabemos que a diferencia del primitivo tuvo esta torsión que llevó hacia adelante el ano, ¿cierto? Con su branquia. Fíjense que en vez de estar apuntando hacia atrás, está hacia adelante, pero básicamente son las mismas estructuras. Y los cefalópodos, donde podemos encontrar de nuevo. Tenemos sus brazos, tentáculos, la boca. Tenemos acá también el sistema digestivo completo con la boca y el ano, cavidad paleal, con la branquia, su sistema digestivo. Los principales grupos de los gasterópodos o gastrópodos son 3 subclases. Clase gastrópoda o gasterópoda con las subclases prosobranquios, opistobranquios y pulmonados. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque dije que los gastrópodos son los más abundantes y en donde encontramos la mayor cantidad de especies. Por ende, tiene muchos organismos que los representan. Prosobranquios, que son netamente marinos y dulceacuícolas, que son dioicos con sexos separados y en los cuales podemos encontrar aquí a la gran mayoría de los caracoles que vamos a ver en ambientes de la costa, del mar o de lagos y lagunas. Opistobranquio, a diferencia de los anteriores, hermafroditas, marinos, muy pocos dulceacuícolas, y que son las llamadas babosas o liebres de mar. Pulmonados, a diferencia de los dos anteriores que, como son acuáticos, van a tener branquias para respirar, acá vamos a tener una branquia transformada en pulmón, que le va a permitir entonces habitar en ambientes terrestres. Así que la gran mayoría son terrestres y hay algunos dulceacuícolas. La concha puede estar muy bien desarrollada o puede estar reducida o ausente. Por ejemplo, una babosa. La babosa tiene una pequeña jorobita y esa jorobita es una concha reducida que está en el interior del cuerpo de la babosa. Pueden tener grados de torsión, ¿cierto? Como este caracol que está acá abajo. Algunas imágenes, prosobranquios, fundamentalmente caracoles marinos o dulceacuícolas. Aquí hay varias especies que ustedes pueden observar. Litorina, que son estas pequeñitas que están siempre en las rocas en los ambientes costeros.
Opistobranquios, dijimos que eran las babosas o liebres de mar. Y los pulmonados, donde podemos encontrar a los caracoles y las babosas. Y aquí está mi resto de conchita reducida, ¿cierto? Esa como jorobita que tiene la babosa. La clase bivalvos. Esta es la almeja más grande del mundo, tridacta, que puede llegar a medir hasta 1 metro de largo y pesar 225 kilogramos de peso, y es una mega almeja. Acá encontramos a todos esos moluscos que tienen el cuerpo protegido por 2 valvas. También los llaman pelecípodos. Pelecípodos porque su pie tiene forma de hacha, como si tuviera una punta. No tienen cabeza, no tienen rádula, son filtradores, sedentarios y, como dijimos, la principal característica, las 2 valvas. La anatomía interna clásica, su pie que parece una verdadera chita, ¿cierto? Bueno, hay que tener imaginación. El manto, que es esta cubierta carnosa, que cuando la próxima vez que coman almeja o chorito, esa cubierta que tienen los choritos anaranjada es el manto. Esa cubierta que tiene la almeja también y que la cubre entera, que también es de un color como carne, ¿cierto? Es el manto. Al interior de esa cubierta, ¿yo qué me voy a encontrar? Todo el resto del animal. Me encuentro su pie, me encuentro los palpos labiales, que son los palpos que se rodean a la boca y que permiten atrapar ese cordón mucoso que lleva el alimento e introducirlo por la boca al estómago. Hay un estómago donde se está produciendo la digestión, un intestino, y como ya verán, los intestinos terminan en un ano. ¿Qué más tenemos? Un sifón inhalante por donde entra el agua y un sifón exhalante por donde sale el agua. Cada vez que el agua entra, pasa por la branquia, se filtra, las partículas de alimento se atrapan en un cordón mucoso que es movilizado por los palpos labiales a la boca, ingresa al estómago, se empieza a producir la digestión y los elementos de desperdicio se van hasta el ano. Nuestro sistema circulatorio con su corazón, también un riñón primitivo y 2 grandes músculos que permiten cerrar la concha, que se llaman músculos adductores. Un músculo adductor anterior y un músculo adductor posterior, que son esos grandes discos que uno ve pegados a la concha. La concha además tiene una estructura que le permite como bisagra articularse, que está acá arriba, que tiene dientes como si fuera una verdadera bisagrita y que permite que esa concha se articule y se abra y se cierra, ¿cierto? Y esta bisagra se llama charnela. Aquí vemos la concha. Dijimos que la bisagra, que tiene varios dientes, se llama charnela y la punta de la concha se llama humbo. El identificar el humbo me permite saber qué concha, para la simetría, estoy observando. Esto es tomar la almeja como si fuera una verdadera pistola y apuntar con el humbo hacia adelante. La valva que queda en la mano izquierda va a ser la valva izquierda, la que queda en la mano derecha va a ser la valva derecha. Por ende, yo puedo identificar derecha e izquierda dentro de este animal utilizando este patrón para reconocimiento. Lo otro importante es que las líneas que se van formando en la concha son líneas de crecimiento. Esto es como los árboles, cuando contaban los anillos, acá es lo mismo. La almejita que nació del huevo era así pequeñita. Cuando creció un año más, formó una capa más de concha. Otro año, otra capa de concha. Otro año, otra capa de concha. Mientras más líneas, más vieja la almeja, más viejo el chorito, ¿cierto? O la cholga.
las líneas me permiten entonces identificar las etapas de crecimiento de este molusco. En el interior de la concha yo voy a observar las marcas que dejan los músculos abductores y la marca que deja el manto con la zona palial. Dentro de los moluscos bivalvos hay algunos que perforan y por ende sus conchas tienen estructuras, ornamentaciones que le permiten hacer eso. Y uno de ellos es Pholas, que es una especie perforadora de roca, Teredo y Bankia, que perforan la madera y que son considerados plaga por los pescadores porque le rompen los botes. Imagínense un molusquito que está ahí como un parásito rompiendo y perforando la madera para alimentarse. Y básicamente en estos casos se alimentan de celulosa y por lo tanto tienen bacterias simbiontes en su digestivo. En la clase cefalópoda, dijimos que también cefalópoda es una clase importante para nosotros. Cefalópoda tiene 3 subclases, lo mismo que nos pasaba con gastrópoda: nautiloidea, amonoidea y coleoidea. Nautiloidea incluye a los nautilus, como el que está acá, ¿cierto? Esta subclase es bastante antigua, data del Precámbrico, y poseen una concha que puede estar espiralizada o puede ser recta. Ah, me está diciendo que también pueden haber nautilus que son así largos como los escafópoda. En el interior tiene una serie de tabiques y cavidades y es importante porque el nautilus es el que al hombre le dio la idea de los submarinos. ¿Por qué pasa esto? Porque el nautilus, para poder flotar, sumergirse o salir a flote en la columna de agua, llena estas cámaras que se forman al interior de su cuerpo con aire o con gas. Cada vez que las llena con gas, flota y puede salir a la superficie. Y para hundirse, las vacía de ese aire y las llena de agua y se hunde. Ese es el mismo mecanismo que usan los submarinos y fue copiado de este grupo animal. Siguiente clase, amonoidea. Fueron muy abundantes en el Mesozoico, pero se extinguieron. Ah, aquí está, po. Fósiles. Solamente nos quedan fósiles. Y se parecían a los nautilus, bastante. Hoy en día están todos fósiles y extintos. Y aquí me decía que la forma espiral con tabiques y suturas mucho más complejas que en el caso del Nautilus. Y los coleoidea, aquí vamos a encontrar a los pulpos y los calamares actuales. Y en los cuales la concha, al igual como le pasó a la babosa, está en el interior y reducida, o puede que ya simplemente ni siquiera exista. Se redujo tanto que desapareció. Parece que hoy día ninguno de mis videos quiere aparecer, pero los videos están todos puestos en la página de Canvas. Aquí tenemos a nuestro Nautilus. Fíjense, está este animal con esa concha en espiral, ¿cierto? Con tabiques internos y con una serie de tentáculos que les permiten moverse y que las cámaras, al llenarse de gases, le va a permitir hundirse o salir a flote. En un esquema anatómico podemos observar las cámaras, todas las cámaras del interior que tienen esta finalidad, ¿cierto? Poder llenarse de gases para flotar o vaciarse para hundirse. Nuestro animal con muchos tentáculos, su boca, su rádula para ir destruyendo el alimento, las branquias y el resto del organismo tal
como lo hemos visto anteriormente. Para la locomoción, los pulpos y los calamares se impulsan por un sifón, con el cual propulsan un chorro de agua. Ese chorro de agua les permite movilizarse, desplazarse, y tienen mecanismos especializados para la defensa, básicamente para huir, para arrancar de los depredadores. Por ejemplo, tienen una bolsa de tinta que les permite liberar una gran cantidad de tinta que impide que el depredador lo pueda ver y así aprovechan de escapar, o también tienen una serie de cromatóforos en la piel que les permiten esconderse, ¿cierto? Parecerse en coloración al fondo, a la superficie con la cual quieren ocultarse. Para la reproducción, en el caso de los pulpos, en la reproducción lo que sucede es que uno de los brazos del pulpo, se transforma en un órgano copulador y con él introduce los espermatozoides al interior de la hembra. Es decir, aquí aparece una copulación, aparece una cópula en la cual el macho introduce una bolsa de espermas al interior de la cavidad genital de la hembra. Una vez en el interior de la cavidad genital se produce la fecundación, la formación de los huevos, y estos huevos van a poder ser colocados en el medio ambiente o, como en algunas especies, como dice ahí el argonauta, que es una especie de pulpo, secretar una concha protectora que genera una cápsula donde quedan cubiertos y protegidos todos estos huevos. Se dice que los pulpos son incluso los organismos animales marinos que tendrían el sistema nervioso dentro de los invertebrados más desarrollado. Muchos investigadores, incluso yo creo que lo han visto cuando pasó esto del mundial, el pulpo que seleccionaba qué equipo iba a ganar o cosas de ese estilo, muchos creen que los pulpos tienen una cierta capacidad cerebral un poco mayor. Esto se debe fundamentalmente a que tienen, a diferencia de los grupos que veíamos antes, aquí sí encontramos una estructura neuronal grande que equivale a un cerebro, con células neuronales gigantes. Esto, más que por inteligencia, lo que se cree desde el punto de vista anatómico, zoológico, es que tiene un sentido vinculado a las contracciones musculares, a la gran necesidad de este organismo de moverse, estos movimientos rápidos y grandes. Además, mencionamos anteriormente que tenemos un cuerpo cubierto de cromatóforos, ¿cierto? Que están también controlados por el sistema nervioso y hormonal y que le permiten camuflarse, esconderse. Hay distintas estructuras táctiles y sensoriales distribuidas en el cuerpo del pulpo y de los calamares. Inclusive en algunas especies se puede encontrar, sobre todo de calamares, bioluminiscencia a través de fotóforos bioluminiscentes distribuidos en su cuerpo. En relación a la concha, decíamos, tenemos una concha que está muy, muy presente dentro de los nautilus. Sin embargo, en el caso de los pulpos y las jibias, esta puede estar tan reducida que podría llegar a no estar presente. En los calamares, por ejemplo, la concha ha quedado tan reducida que queda como una estructura transparente interior que se le llama pluma o plúmula, que es muy, muy delgada y muy frágil, ¿no? En cuanto a los órganos de los sentidos, lo más importante y lo más destacable es la presencia de los ojos. Los ojos de los cefalópodos, especialmente de los coleoideos, donde se agrupan los
pulpos y los calamares y jibias están muy desarrollados, siendo similares a los ojos de los vertebrados, por ejemplo, muy similares a los ojos de los peces. Es un ojo que consta de lentes, un cristalino, una córnea y una retina fotosensible. Si ustedes se fijan, es un ojo muy elaborado, muy evolucionado, que le permitiría formar imágenes, captar líneas horizontales, verticales, generar imágenes de los objetos en el campo visual. Se cree que tienen una generación de una muy buena imagen, pero que no serían capaces de distinguir colores. Y para terminar los moluscos, bueno, una anatomía de la jibia. Si ustedes se fijan, aquí tenemos de nuevo nuestra jibia con lo que me faltó mencionar, no sé si aquí se ve bien. Está todas las estructuras internas, la cavidad, ¿cierto? Los brazos, los tentáculos, la rádula, este ojo que decíamos que es tan especial. Y aquí alrededor de la cavidad del manto, aquí se encuentra esta concha reducida, que es básicamente una lámina transparente llamada plúmula. Vamos a hacer una pequeña actividad con el Menti. Si logran ingresar, les voy a compartir en el chat este link para que puedan ingresar y podamos hacer esta actividad. ¿Están todavía conmigo? ¿Tan silenciosos que están? A ver, ¿dónde está mi chat aquí? Tic, 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 tic. Oh, no encuentro el chat. Acá arriba está. Entonces, tic, chat. Ya, ahí les compartí por el chat el ingreso a esta Menti. A ver si logran entrar, chicos y chicas. Parece que mi señal hoy día no está muy buena de conexión. Ya. Ahora logré entrar. Pa, para, pa.
Está esperando la respuesta. Tin, ton, tin, ton. Bien, tengo una respuesta. Primera pregunta. Preguntaba sobre el pigmento que tiene la sangre de anélidos y moluscos. Tengo 3 personas solamente contestando. ¿Y el resto? Ah. Solo 3 me contestaron. Bueno, en mi tabla de clasificación, chicos, ganó la oveja Héctor, a que se las voy a mostrar. La oveja Héctor, de los 3 que contestaron. Chicos, en esta tabla venían 2 preguntas. No sé si alcanzaron a hacer las 2 preguntas. La primera pregunta mencionaba el tipo de sangre, el pigmento que tienen en la sangre los moluscos y los anélidos. Dentro de lo que ustedes respondieron, ganó la respuesta hemiretrina para los anélidos, la cual es correcta. Fíjense que dentro de los pigmentos, ya que hablamos de que teníamos sistema circulatorio, la mayor parte de los invertebrados, incluyendo moluscos, incluyendo artrópodos, tienen pigmentos que les permiten llevar y transportar el oxígeno en base al cobre. Eso hace que la sangre, por ejemplo, de los moluscos, de los artrópodos, sea esa sangre oscura, media amarillenta, media verdosa. Cuando ustedes alguna vez han aplastado algún insecto, se van a dar cuenta que la sangre viene con ese color. Lo mismo nos pasa con el caso de los moluscos y se debe al pigmento de cobre. Sin embargo, en el caso de los anélidos, cuando uno ve o se muere una lombriz de tierra, inmediatamente detectan que la sangre es roja. Y esta sangre roja tiene pigmento de fierro, pero a diferencia del pigmento que tiene la sangre nuestra de los vertebrados, que es de hemoglobina, en el caso de estos anélidos está compuesta por un pigmento distinto que se llama hemiritrina. Ahí me falla el lenguaje. La segunda pregunta. A ver cómo me va con la segunda pregunta. Tengo uno solo ahora. ¿Pero cómo es esto? ¿Cuál es la principal característica de los moluscos? Bueno, sigue estando como ganador Héctor. ¿Cuál es la principal característica de los moluscos, chicos? ¿Quién lo sabe de todo lo que dijimos hasta este minuto?
¿Cuál creen ustedes que es la principal característica de los moluscos? ¿Quién se atreve a decirme una característica? Nadie se atreve. ¿Pero por qué? Nixa, ¿cuál es la principal característica de los moluscos? Disculpe, profesora, pero creo que pasó algo raro. Cuando abrí el quiz parece que como se hubiera contestado solo la segunda pregunta. Sí, me di cuenta. Me di cuenta que parece que se contestó solo, así que... pero díganmelo aquí. ¿Cuál creen ustedes que es la principal característica de los moluscos? ¿Qué piensan ustedes que es? Yo creo que lo saben, sin necesidad del quiz. Por ejemplo, en el quiz aparecía la rádula, el manto, aparecía también como una de las características la presencia de la concha, setas. ¿Cuál creen ustedes que es la principal característica de los moluscos, de todo lo que hemos hablado? Creo que la concha. ¿Qué opina el resto? ¿Será la concha? No todos tienen concha. Cuidado, sí, no todos tienen concha. Recuerden que algunos la han perdido, está tan reducida que la concha ha desaparecido. ¿Qué tienen todos los moluscos sin falta? Empieza El con L. manto. Sí. El manto, todos tienen manto. Se fijaron que mientras yo iba hablando, todos los moluscos tienen manto. Todos, no hay ninguno que no tenga manto. Si yo tengo que decir cuál es la principal característica, lejos va a ser el manto. Porque si yo menciono la rádula no todos la tienen. Las almejas que son filtradoras no tienen rádula. Si yo menciono el pie, que también es una característica importante, el pie muscular, se me escapan los cefalópodos, pero el manto, todos tienen el manto. Entonces, cuando uno quiere, si bien es cierto, cuando leo yo las descripciones en los libros de las principales, de las características de este filum molusca, está el cuerpo blando, el manto, y de ahí vienen las que pueden, que algunos las tengan. Concha pueden tenerla o no, ¿cierto? La rádula pueden tenerla o no, pero es propia de ellos porque no la encuentro en otro grupo. Y el pie muscular, que pueden tenerlo o no, y que es propio de ellos también porque no lo encuentro en otro grupo. Pero el manto, sin lugar a dudas, es la principal de todas. Chicos, vamos a avanzar a los anélidos. Para que podamos darle corte. Los anélidos. Fíjense que los anélidos, ya hemos dicho hartas cosas, así que va a ser más rápido. En los anélidos dijimos que su principal característica era la presencia de estos anillos o ánulos. Lo otro importante que en los anélidos ya derechamente tenemos un sistema circulatorio cerrado. ¿Se acuerdan que hemos ido avanzando en evolución? Y un sistema circulatorio cerrado es más evolucionado porque impide que la sangre se mezcle y permite que la sangre entonces siga este circuito. ¿Qué más? Dijimos que acá tenemos como pigmento, pueden tener algunos hemoglobina, pero lo principal es la hemoritrina. Y el pigmento va a ser con fierro, ya no es con cobre. Este esquema también me muestra que en el caso de los anélidos está presente la metamería aún muy fuerte, es decir, cada anillo es un metámero, es una zona del cuerpo que se repite y que tiene tabiques entre sí. Y uno de los ejemplos de la metamería es que en el sistema circulatorio se repiten pequeños corazones.
pequeños vasos cardíacos en la parte anterior de mi anélido. Entonces, en vez de tener un corazón, producto de esta gran metamería, tiene unos 5 corazones en la parte inicial. Características fundamentales, aquí están las lombrices que pueden ser de tierra, están las sanguijuelas y los gusanos marinos como los poliquetos. El cuerpo es celomado pero con muy fuerte metamería. Son cilíndricos y alargados. Tienen las 2 capas de músculo, circular y longitudinal. Tienen una cutícula externa, igual como tenían nuestros nemátodos, que a menudo puede estar con sedas quitinosas sensoriales, las que están ausentes en los hirudinios, que son las sanguijuelas. El sistema circulatorio cerrado y con una disposición segmentaria. Tienen un digestivo completo, pero el digestivo no está metamerizado, es decir, no está cortado y separado entre los segmentos, sino que es un continuo. Y los hay hermafroditas y con sexos separados. Este es un esquema de una lombriz de tierra. Ahí arriba está la lombriz con su sistema, ¿cierto?, nervioso de posición ventral, un cordón nervioso que recorre el cuerpo por el vientre, un sistema circulatorio de posición dorsal que lo recorre por arriba, una serie de setas o quietas que están distribuidas entre cada uno de estos segmentos y que le permite entonces percibir, son sensoriales, son como los pelos, nuestros vellitos también son sensoriales. La boca, el ano y los distintos órganos. Como ya hemos avanzado en evolución, tenemos órganos excretores, ¿cierto? En cada metámero, sistema nervioso con un ganglio cerebral y un cordón nervioso de posición ventral, sistema circulatorio y el digestivo que dijimos que no era metamérico, que recorre como un tubo interno a nuestro animal. ¿Quiénes integran, qué clases integran a los anélidos? Clase Polychaeta o castellanizado poliquetos, clase Oligochaeta o castellanizado oligoquietos, clase Hirudinia. En latín, poliqueto, oligoquieto. Poli, muchas setas. Oligo, poquitas setas. Chaeta, setas. Muchas setas, muy pocas setas. Sin setas. Ahí tengo mis 3 clases. Poliquetos, muchas setas, ¿cierto? O quietas. Suelen ser marinos y vivir tanto libre, nadando, reptando. También pueden estar enterrados, formar tubos, cavidades en las cuales ellos viven. Como por ejemplo Nereis, que es un poliqueto errante que vive nadando y moviéndose en los océanos. Oligoquietos, muy pocas setas, son hermafroditas, tienen el clitelo, que es lo que los caracteriza, ese es el clitelo, y que le permite generar una cápsula, un capullo, donde se guardan y envuelven los huevos. Son terrestres. Hirudinia, no tienen setas. Son parásitos, disculpen ahí me pasé, quería checar esto. Son anélidos dulceacuícolas, parásitos. Poseen una ventosa en cada extremo del cuerpo. Una ventosa aquí alrededor de la boca y una ventosa atrás. Y generalmente, aunque no todos, se alimentan de sangre. Abajo aparecen algunas de las especies. Género Nereis, género Lumbricus o Aelosola, Hirudo y Placopdela. Entonces aquí tenemos los poliquetos, los oligoquietos y los hirudinios o sanguijuelas.
Todos estos son nuestros anélidos. Todos tienen el cuerpo cubierto de anillos. Y los diferenciamos por la presencia de quietas. Muchas setas o quietas, muy poquitas, sin quietas, ¿cierto? Los poliquetos. Los poliquetos ya dijimos que tenían muchas setas en cada uno de su cuerpo, distribuidas. Tienen una simetría bilateral. Podemos reconocer la zona anterior, como la cabeza, el prostomio, y la zona posterior, que aquí no se ve en la imagen, que es donde estaría el ano, como el peristomio. Tienen una serie de estructuras sensoriales y además en cada patita, en cada uno de estos metámeros, tienen estructuras que se llaman parápodos. Estas estructuras se llaman parápodos, son propias de los poliquetos, solamente la tienen los poliquetos y le permiten realizar intercambio gaseoso y también permiten alimentarse. Pueden tener una estructura en la boca armada como una proboscis, que es como si fuera una espadita, una lengua que sacan con la cual atrapan a sus presas. Tienen una segmentación heterómora. Eso quiere decir que están segmentados, pero no todos los segmentos son iguales. Ya dije que podíamos reconocer una cabeza y una zona del ano, así que sus segmentos son diferentes. Ah, mira. Eso era con S. Pueden haber sexos separados con fecundación externa y la formación de larvas trocófora. Son marinos, excavadores, también hay algunos pocos que son dulceacuícolas y podemos encontrar algunas especies parásitas. El de arriba también es un poliqueto. Y si ustedes se fijan, el poliqueto de arriba tiene aquí muchas setas como una verdadera abanico que le permite filtrar. Este caza y mastica sus alimentos, este lo filtra. Hay una gran diversidad de poliquetos. Esta imagen me muestra distintos tipos de poliquetos, de vida libre, errantes o aquellos que viven enterrados o en tubos o en la arena. El que utilizamos tradicionalmente para mostrar la anatomía es Nereis, que es un poliqueto errante, que dijimos que tenía este peristomio y prostomio, ¿cierto? La zona anterior y la zona posterior, que tiene la metamería bien marcada, que tiene sus parápodos y tiene muchas setas. Y en los parápodos yo puedo identificar dos como deditos, una zona superior que se llama notopodio y una zona inferior que se llama neuropodio. En la zona de la cabeza de este poliqueto, como es un animal cazador, cada vez que nosotros pensamos en un animal que caza, tiene que estar creado, formado para cazar, para buscar el alimento, para encontrarlo. Por ende, tiene que tener ojitos, tiene que tener estructuras sensoriales que le permitan detectar dónde está ese alimento, atraparlo y comérselo. Así que como este es un gran cazador, tiene sus pares de ojos, ¿cierto? Tiene mandíbulas fuertes, la capacidad de sacar, como en la película del Alien, saca la faringe, igual que el Alien, la saca fuera esta segunda boca, y con eso atrapa a sus presas. Dicho sea de paso, todas las películas, estos marcianos salen de alguna idea de la naturaleza, así que nada de eso es creado por la imaginación del hombre. Aquí tenemos también un mini aliens. Tenemos dentro de los poliquetos aquellos que viven enterrados, ¿cierto? Y los cuales van a filtrar el alimento, que es lo que me está mostrando ahí. Cuando viven enterrados son capaces de formar tubos que secretan por su epidermis y que les sirven de protección. Los tubos pueden ser de distintos materiales, incluso hay algunos que secretan un moco con el cual van pegando partículas de arena y crean un tubito de arena.
otros secretan sustancias que van generando ellas mismas la presencia de ese tubo de protección. Entonces este animal que vive encerrado genera un tubito que lo protege, su pequeña casita, y ahí sale, filtra y se esconde. Y como ya dijimos que tenía un digestivo completo, tiene que tener 2 cavidades su tubo, 2 aperturas, una para la boca y otra para que bote los desperdicios. En la alimentación entonces tenemos Nereis, que es un cazador errante, y el resto de los poliquetos, como este Amphitrytridae, que es un filtrador y que va a filtrar partículas de alimento que están en este plancton flotando. Para reproducirse los poliquetos pueden hacerlo en forma sexual o asexual. Si lo hacen en forma sexual puede ser por fisión múltiple, es decir, partiéndose y con la capacidad de regenerar la parte faltante, o también generando múltiples gametos que se van a producir en el interior y que van a salir como pequeños cordones desde este animal, como si fueran collares de perlas que van a quedar flotando en el mar. Eso es lo que nos está mostrando, y en algunos casos de estos cordones de gametos, los individuos se van formando y van creciendo y se van soltando a medida que van madurando. A eso se le llama epitoquia. En el desarrollo sexual, los poliquetos lo generan a través de la fecundación, la formación de una larva, que va a sufrir metamorfosis hasta generar un nuevo poliqueto, un nuevo gusano. Ya me di cuenta que ningún video me está funcionando, así que los vamos a subir a la plataforma. Aquí está Nereis, básicamente. Otro de nuestros poliquetos. Después de los poliquetos vienen las otras 2 clases de anélidos, donde teníamos oligoquetos e irudinia. Estas 2 clases se las agrupa en un clado que se llama clitelados, porque poseen el clitelo, es decir, se les llama clitelados porque tanto irudinios como oligoquetos pueden tener la presencia de este clitelo. Y el clitelo no es otra cosa que es un anillo de células secretoras en la epidermis, que aquí se ve muy claramente, y que le va a permitir entonces formar una cápsula, un capullo, una cubierta para guardar y proteger los huevos durante su reproducción. Este clitelo es muy visible en los oligoquetos como las lombrices de tierra, pero en las sanguijuelas solo va a aparecer en la temporada reproductiva y el resto del tiempo no lo vamos a ver. Estos organismos son hermafroditas, así que se reproducen por fecundación cruzada. Aquí hay una lombriz, aquí hay una segunda lombriz, y están cruzadamente fecundándose una a la otra. Una vez que se produce la fecundación, al interior de cada una de ellas se van a formar los huevos y el clitelo va a formar un capullo protector que va a proteger esos huevos que quedan en la tierra, en el ambiente. Lo otro importante, la lombriz, como vive enterrada en la tierra, no necesita ni apéndices cefálicos, ni ojos, ni nada. A diferencia del poliqueto, esta no tiene ojos, vive ahí ciega por la tierra. Tiene una segmentación homómera, es decir, yo no puedo identificar dónde está la cabeza y dónde está el ano de la lombriz. Es igual por ambos lados. Son hermafroditas y son cavadores. Pueden haber algunas de ellas que funcionen como parásitos. Las lombrices entonces se mueven además por un movimiento peristáltico, como lo dijimos antes, a través de estos 2 pares de músculos, el músculo longitudinal y el músculo circular, que hace que se alargue y se recoja, ¿cierto? Esto es lo que le permite a cada lombriz moverse dentro de los ambientes, dentro de la tierra. ¿Por qué salen las lombrices cuando llueve? Salen porque se les inundan sus cavernas donde viven, se inunda la tierra.
y la lombriz arranca de su casa inundada. Una vez que el agua ya baja, vuelve a esconderse. La lombriz se alimenta de detrito, de material que queda en descomposición dentro de esta tierra. Por ende, también tiene un sistema digestivo que le permite ir guardando y reservando este material. El sistema digestivo consta de un buche, ¿cierto?, que está en el interior, donde reserva, donde mediante movimientos musculares va a ir desarmando y moliendo ese alimento, porque no tiene dientes. Lo otro importante, esto nos muestra exactamente lo mismo, nos muestra el sistema, el cerebro de la lombriz, este ganglio nervioso, el cordón ventral, ¿cierto? Nos muestra la parte reproductora masculina. Sabemos que también, como es hermafrodita, tiene la femenina. Nuestro cordón circulatorio. Y además, discúlpenme un segundo, y además los músculos circular y la musculatura longitudinal. Y entre ambas podemos nosotros aquí observar en esta imagen las setas como emergen, que son estructuras sensoriales. Allí tenemos toda nuestra lombriz, que está muy, muy funcional y que, a diferencia de los nemátodos, tiene dos bandas musculares que generan un movimiento distinto al anterior. Ya no se mueve como látigo, ¿cierto? Ahora es un movimiento peristáltico, de encogerse, alargarse, estirarse. El circulatorio, que dijimos hace un rato, recorre todo el cuerpo con una fuerte metamería al comienzo, que hace que se produzcan 5 arcos aórticos o 5 corazones en la zona anterior. En el digestivo decíamos que tenemos la boca, la faringe, el buche, la molleja, que son estructuras fuertemente musculares para moler, para ir rompiendo mediante contracciones musculares el alimento, y un intestino largo con el ano, que le permite eliminar los desechos. Aquí está el capullo que se forma con el clitelo. Entonces, cuando las lombrices se reproducen, ¿cierto?, se fecundan en forma cruzada, cada una de estas lombrices queda preñada, queda con huevos, y los huevos, a medida que van madurando, va el clitelo formando una cubierta epidérmica que va a ir protegiendo los huevos, se desplaza y se libera. Y en el interior de este capullo quedan todos los huevos fecundados. Con esto protegen a las futuras lombrices, que van a ir emergiendo una vez que se desarrollen al exterior de este capullo. Y aquí en la imagen podemos ver el capullo con una pequeña lombriz ahí adentro. Clase Irudinia, ya es nuestra última clase. Las sanguijuelas, decíamos que estaban muy metamerizadas, pero ellas además presentan una falsa metamería. Es decir, cuando yo la miro veo una cantidad infinita de anillos, veo cientos de anillos, pero no todos estos son metámeros. Por eso se habla de que hay una pseudometamería. Recuerden que la metamería es la repetición de segmentos en el interior, y estos anillos externos no son necesariamente metámeros, son anillos de ornamentación, muchos de ellos. Tienen dos ventosas, ¿cierto? Una ventosa cerca de la boca y una ventosa posterior. ¿Por qué tienen ventosas? Porque se tienen que adherir a las presas para poderse alimentar. También son hermafroditas con fecundación interna y desarrollo directo. Hay ectoparásitas, depredadoras e incluso carroñeras, y muchas de ellas son dulceacuícolas, unas pocas marinas, también las hay terrestres. Aquí tenemos a nuestra sanguijuela de nuevo con su ventosa, una imagen en grande, ¿cierto?
¿De qué se alimentan? De invertebrados, de fluidos corporales, de sangre. Recordar que no todas las sanguijuelas chupan sangre. Algunas de ellas, y principalmente las más grandes, se comen a algunos invertebrados, como por ejemplo las lombrices de tierra. La más común y la más conocida por el hombre es Hirudo medicinales, que es la sanguijuela utilizada en la Edad Media, muy ampliamente en Europa, con fines medicinales, y era la que colocaban para hacer las sangrías. Sin embargo, hoy en día se sigue usando. Nuevamente los médicos le han encontrado una utilidad a la sanguijuela, por cuanto la sanguijuela tiene dos sustancias en su saliva. Una primera sustancia que es anticoagulante, ya que con eso evitan que una vez que se produce la herida, la sangre se coagule y así producen que siga fluyendo sangre para poder ir alimentándose. Y la segunda sustancia que tienen es una sustancia anestésica, es decir, tú no te das cuenta cuando la sanguijuela se te pegó y se está alimentando. No sientes cómo hace esta apertura de la epidermis para poder alimentarse. Esto ha llevado a que los médicos hoy en día las estén usando, sobre todo en algunas cirugías cuando se producen muchas hematomas, mucha sangre golpeada en descomposición, y colocan sanguijuelas para que éstas se alimenten de esa sangre y liberen el hematoma. ¿Cómo lo hace la sanguijuela para alimentarse? Fácil. Alrededor en la zona de la boca tiene unas pequeñas mandíbulas, como si fueran pequeños ficturís, con los cuales rompe, ¿cierto? Rompe la piel, con la ventosa se fija en la epidermis de su presa, de su alimento. Al hacer esa incisión, y ya lo dijimos, con esa saliva anticoagulante va a evitar que se produzca una costra, una coagulación, empieza a fluir la sangre y la sanguijuela va llenando su digestivo de sangre. Fíjense que el digestivo tiene muchos sacos aquí y vueltas para llenarse completamente de sangre, pues eso hace que también se inflen, engorden, y una vez que ya está gordita, la sanguijuela sola se suelta y se libera. Y se va. Lo que decíamos de la falsa metamería, hay muchos más anillos que metámeros. Aquí podemos observar de nuevo la anatomía de mi sanguijuela con las ventosas, ¿cierto? Anterior y posterior. Aquí nuevamente tenemos ojos. Recuerden que la sanguijuela tiene que buscar a su presa, tiene que encontrarla. La boca con su faringe, este gran digestivo lleno de cavidades para llenarlas de sangre. Y ¿cómo se reconocen fácilmente? Por el movimiento. La sanguijuela se mueve con sus ventosas generando un movimiento como en U, ¿cierto? Que va haciendo que cada vez que se va moviendo va generando esta forma curva. Las pueden ver también en los cuerpos de agua, en los esteros, las lagunas. Muchas veces están en las zonas más oscuras entre las rocas y la vegetación, esperando alguna presa que pueden ser el ganado, pequeños sapitos, que se acerquen, a los cuales se les va a fijar y va a alimentarse a partir de la sangre de estas personas. Eso sería todo. La más grande de las sanguijuelas que existe es Amaricopdela valdiviana, una especie chilena que puede llegar a medir varios centímetros y que se alimenta, para que no se asusten, fundamentalmente de lombrices de tierra. Con eso terminaríamos la materia de hoy. Hay una actividad, creo que es un poco tarde para hacerla, la voy a dejar para que ustedes puedan ingresar durante la semana y la puedan hacer solos, ¿no?, en Jamboard, porque van a ser 20 para las 11 y ha sido una clase muy, muy larga. Comentarios, dudas. ¿Está todo claro? ¿No hay dudas? Voy a dejar de compartir.
Bueno, si no hay dudas entonces, cualquier cosa, no duden en preguntarla. Está la tarea número 5, que ya está activada. Karina la dejó, no sé Karina si les quieres comentar algo sobre la tarea. No, profe. Bueno, entonces con eso habríamos terminado Molusca y Anélida. La tarea ya ahora es precisamente sobre moluscos y esperamos que completen la tarea anterior de anélidos. Anélidos, nemátodos. Sí, que se concentren en terminar primero la tarea de nemátodos y luego ahí damos las instrucciones, yo creo. Perfecto, perfecto. Esta semana quedamos que les íbamos a dar como último chance para la tarea de nemátodos. Y de ahí nos ponemos al día con la de moluscos. Que tengan una buena mañana. Nos vemos. Gracias, profesor. Chao, que estén bien. Tenga un buen día. Gracias.